Nuevo bloque en nuestro programa del día de hoy, después del mediodía por Radio Gen 106.1. Estamos en vivo por Living TV. Usted puede ingresar a vernos en livingmultimediosde.net.ar y le damos la bienvenida a nuestra columnista de todas las semanas, la doctora Carolina Vargas. Carolina, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto aquí en Radio Gen. La verdad que muy agradecida porque recibo muchos mensajes lindos de gente que nos escucha. Bueno, es cada vez más amplia la audiencia. No por mí, digamos, sino que escuchan a diario y también el enganche que haces con Living TV, la verdad que está muy Sí, bueno. bien. Mucha gente, mucha audiencia y el impacto también en las redes es muy notorio. Bueno, Caro, contamos Mira, qué le vamos a decir a la audiencia en hoy. este caso Sí, sí, vengo sí, sí. por un pedido solidario más que nada. Ujú. Todos saben, los que han entrado en mis redes y se ha viralizado, la situación del doctor Claudio Maravilla, un médico psiquiatra muy reconocido aquí en Santiago del Estero, que está atravesando un cuadro crítico de salud, Ujú, y el mismo cuadro crítico también a nivel económico, ujú, porque el doctor está hace más de 6 meses sin poder trabajar de su ujú. profesión. Sí. em, Ha sido trasladado a Córdoba con la Ujú, posibilidad de que se le efectúe un trasplante hepatorenal. ujú, Em, a- Aquí en Santiago, no te voy a decir perdieron el tiempo, sino simplemente no dieron con el diagnóstico exacto. ujú, El doctor se traslada a Córdoba, estuvo primero en el Sanatorio Allende por un tema de pago, no pago, incumplimiento de la obra social provincial. Fue trasladado a la clínica Vélez Sarsfield, ujú, donde, bueno, le efectúan los estudios médicos tendientes a colocarlo en la lista de espera del INCUCAI. Él estaba en el número 5 del INCUCAI por la emergencia. Eh, una vez que les realizan estos estudios médicos, detectan que el doctor, además de esta necesidad del trasplante hepatorenal, porque sus órganos están funcionando a menos del 20%, ambos, se encuentran con que el doctor tiene una afección en el colon, ujú, y lo cual requiere un tratamiento oncológico. Se completa todo lo que es el tema de documental del PAMI, ujú, documentación que el PAMI, que el IOSE, perdón, requería. ujú, Se completa toda esta documentación y finalmente, y te digo finalmente porque fue una batalla muy ardua, muy dura, tanto trasladarlo de la Allende al Vélez Sarsfield, su estadía en el Vélez Sarsfield, los estudios que el IOSEP cubre parcialmente, no cubren su totalidad. ujú, Entonces el resto el doctor tuvo que abonar por sus propios medios. También decirte que el doctor necesita una alimentación especial. Estamos hablando de un médico que tiene un paciente, ujú, independientemente de su profesión, un paciente que tiene un tratamiento oncológico, que requiere una alimentación especial, y también estamos hablando de un paciente que necesita estar en óptimas condiciones para eventualmente realizar este trasplante hepatorenal. ujú. Él actualmente está en el Sanatorio Vélez Sarsfield de Córdoba. Finalmente, después de tantas vueltas y tantos estudios, y de habérsele detectado lamentablemente esta situación de oncológica, de un cáncer de colon, em, se ha considerado que era necesario sacarlo de la lista de espera atento a su cuadro de salud, pero era urgente someterlo a una cirugía oncológica. Ujú. Bueno, esa cirugía oncológica está pactada para el día 21 de agosto, es decir, para la semana entrante, lo cual estamos a contrarreloj debido a que los honorarios profesionales de los médicos que van a efectuar la intervención en el Vélez Sarsfield no están contemplados por la obra social provincial con la cual cuenta el doctor. Ujú, Entonces, esos honorarios, los médicos de Córdoba los han fijado en dólares, que traducidos son aproximadamente 6 millones que él necesita. Si no, perdería la fecha, y lo cual también alargaría el ujú, cuadro de salud, que no es óptimo, digamos, porque convengamos que tenemos tres patologías, una muy urgente, las tres urgentes, pero una necesaria para poder llegar al trasplante hepatorenal, que además debe ser dual, es decir, no se puede hacer dos intervenciones, tienen que ser los dos órganos compatibles al momento de la cirugía, eso por un lado. Se han lanzado rifas, que las hemos organizado quienes hemos sido sus pacientes y hoy somos sus amigos, ujú, algunos colegas.
y familiares hemos lanzado rifas, pero las rifas son al solo efecto de poder costear la alimentación especial que el doctor requiere. Esta suma, Roberto, y dada la proximidad de la cirugía, nos está resultando imposible de conseguir, imposible, así te lo digo. Ni siquiera nos aceptan firmar pagaré a modo de garantía para después poder cumplir con los pagos. Entonces, nosotros lo que estamos acudiendo es a la comunidad, estamos acudiendo a la ayuda solidaria para que puedan depositar en el alias del doctor. El alias es Claudio Maravillas 24, a nombre de Claudio Alejandro Maravillas, para que puedan depositar lo que esté a su voluntad. Creo que todo suma. Yo creo que me ha alegrado un montón cuando ha habido una influencer en la banda que en 48 horas ha juntado 2 millones para el Día del Niño, Claro. lo cual habla de la solidaridad de los santiagueños. Entonces estaría bueno que en este caso también. Y la contracara de la solidaridad es la falta de empatía y la falta de humanidad. Y en este caso sí me voy a referir particularmente al Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos está al tanto de la situación del doctor Maravilla, no solo porque es de público y notorio, sino porque personalmente me comuniqué con el Colegio de Médicos y no recibí respuesta alguna. El Colegio de Médicos sabe la situación del doctor Maravilla, no se solidarizó en ningún momento, no se puso a disposición de la familia en ningún momento. La Sociedad de Psiquiatría exactamente lo mismo. Ahora mi pregunta es la siguiente. Si el Colegio de Médicos, con un colega de ellos, se maneja de esta manera, con esta frialdad, con esta falta de humanidad, porque ya no estamos hablando de colega no colega, de humanidad. Claro. ¿Qué seguridad y qué garantía tengo yo como paciente, que soy una NN, que el Colegio de Médicos va a dar su entrega y va a mostrar un grado de solidaridad, de humanidad y de empatía con un paciente que no es conocido? Claro. No estoy diciendo que todos los médicos están en la misma bolsa, pero lamentablemente quien los representa a los médicos de Santiago del Estero, hoy al doctor Claudio Maravilla, lo han dejado en total estado de desamparo. No han movido medio dedo, un dedo para decir en qué podemos ayudar, cómo está, qué necesita el doctor Maravilla. Eso por un lado. Y por otro lado decirte que son sus pacientes los que están muy mal, muy desolados, porque recordemos que no es un médico dermatólogo, ni traumatólogo, ni siquiera te puedo decir es un médico estético. Es un médico que trata nada más y nada menos que la psiquis de las personas. Entonces vos te imaginas el cuadro de orfandad que siente un paciente que hoy no puede tener el contacto directo con su médico y que no sabe qué va a pasar con su médico. La orfandad a nivel psiquiátrico, y cuando hablamos de que la salud mental está en crisis, ni siquiera eso se está evaluando, ni siquiera eso se está... Aquí lo que se pide es una ayuda para el doctor Maravilla de manera directa, pero también evaluar el impacto indirecto que tiene la salud del doctor Maravilla en todos sus pacientes. Recordemos que atienden el Polear, recordemos que atienden su consultorio particular, recordemos que es un médico que vivía de las pericias judiciales que hacía, y recordemos que es un médico que me consta que yo le mandé aproximadamente más de 20 pacientes gratuitos de los merenderos, de los lugares donde yo hago militancia social. Y te juro que jamás los citó a la parte pública, nunca. Siempre los ha atendido en su consultorio como si tuvieran la mejor obra social. Y nadie, pero nadie se iba sin su tratamiento. Claro. Entonces, hoy, la situación del doctor Maravilla, una persona que se ha formado, una persona que daba curso, una persona que era formaba residentes, que hoy se encuentra en esta situación, es penosa y lamentable. Y él se siente muy impotente en el sentido de decir, yo no quiero vivir de la solidaridad ni de la mendicidad, pero también es real que su cuadro de salud se lo impide. Claro. Entonces, lamentablemente, debido a este cuadro, él sí va a tener que vivir de la solidaridad en este momento. Pero ¿sabes cuál es el tema, Roberto? Que los tiempos corren y la salud de él también. Entonces estamos a contrarreloj con su cuadro de salud que se va deteriorando y también con el dinero que no se logra juntar. Tampoco estamos hablando de una suma sumamente irrisoria. Por eso apelamos, por un lado agradecemos al gobierno de la provincia que en su momento puso a disposición pasajes para los donantes de sangre y los donantes de plaqueta, puso a disposición el avión sanitario, pero hoy necesitamos de la comunidad y del gobierno de la provincia. ¿Por qué? Porque con el Colegio de Médicos no contamos. El Colegio de Médicos no le interesa uno de sus colegas, no le importa.
Y no lo digo yo, me lo han demostrado y tengo las pruebas. Claro. Jamás han llamado para preguntar la situación del Doctor Maravilla. Jamás han llamado para hacer una movida solidaria por el Doctor Maravilla. Entonces, yo en esto, para lo único que a mí me ha servido es, por un lado, descubrir la falta de humanidad de los médicos que integran el Colegio de Médicos. Y por otro lado, para estar sumamente orgullosa de mi profesión. ¿Por qué? Porque los abogados nos ponen moto de todo, de todo. Pero ¿sabes qué? Los que más han colaborado son mis colegas, los colegiados. Claro. Los que más han colaborado son los colegiados. Te repito, los que quieran colaborar, Sí. los que quieran difundir, los que quieran viralizar, todo es bienvenido. Los tiempos corren. Hoy estamos a día 14. 14, sí. En 7 días el doctor tiene programada. Ha sido una odisea conseguir la fecha. Perderle la fecha, la verdad que sería sumamente lamentable. El alias es Claudio Maravilla 24, a nombre del doctor Claudio Alejandro Maravilla. Por favor, le pedimos y que esto llegue a las autoridades a los fines de que al menos nos orienten cómo hacerlo al trámite para requerir la ayuda correspondiente. Bien. Te agradezco un montón el espacio sí. y bueno, y a los pacientes del doctor Maravilla transmitirles tranquilidad en este momento tan difícil. Bueno, Carolina, hacemos un paréntesis y ¿de qué vamos a hablar hoy? Que tenemos muchísimos temas, ¿no? La semana pasada no nos vimos y tenemos mucho tema, mucho hilo en el carretel para hablar. Mucho hilo en el carretel, Sí, la verdad que sí. Mira, a mí lo que me está llamando mucho la atención el tema de lo que ha pasado en Estrella Roja. Sí. La verdad que es un tema que, bueno, que Fernando Lagar fue uno de los primeros que lo abordó, incluso con nombre y apellido. Y me recuerda mucho lo que hablamos la vez pasada cuando encaramos el tema de las falsas denuncias, que las primeras que denuncian son las jugadoras del equipo de fútbol femenino. Sí. Que denuncian al entrenador, y hoy las que acompañan a la senadora Lozada es la esposa. Hace poco han estado en el Senado y ellas cuentan el calvario que han sufrido. Sí. Entonces, en ese sentido coincido ampliamente con Fernando cuando decía que las mujeres han intentado ganar espacios, tanto en el fútbol como en el hockey, y se enfrentan con este tipo de situaciones donde el hombre, el entrenador, el presidente o el preparador físico, sigue mostrándole a la mujer que intenta incurrir en estos espacios deportivos, sigue mostrándole lo que es la asimetría de poder. Sí. La verdad que es muy lamentable. Y también estaría bueno preguntarnos qué pasa en los clubes de Santiago, porque hoy ha saltado el tema de Estrella Roja. También estaría bueno preguntarnos si los clubes están cumpliendo los estatutos que prevén para la habilitación de los clubes, si se están preservando a los menores que asisten a los clubes, en cuanto, no te digo lo deportivo, sino en cuanto a la autoestima, porque recordemos que un club no solamente busca un nivel competitivo, sino también el objeto principal de un club es un nivel, una revinculación social, un aspecto recreativo, sacar a los chicos de la vulnerabilidad. No necesariamente todos los clubes buscan estrellas, entonces también resguardar esa parte de los clubes y permitir que los padres tengan mayor grado de participación. La verdad que no sé cómo está el tema de los clubes, no solamente de hockey, sino de los clubes en general en Santiago del Estero. Sería bueno que los oyentes cuenten qué es lo que está pasando en los distintos clubes donde sus hijos practican deporte. Seguro, sí. Está muy bueno saber qué es lo que está pasando. Otra cosa que por más considero, y esto es una opinión mía, considero que por más que los adolescentes deban ser responsables y cumplir con las obligaciones atinentes al deporte, yo considero que los padres deben ser debidamente informados de las actividades, de los horarios de entreno y demás, porque no dejan de ser menores de edad. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, también rescatar lo que ha hecho este testigo de develación, en el caso de Estrella Roja, que fue el psicólogo, quien obviamente por un tema de secreto profesional no pudo actuar, sino que se le solicitó a la justicia que se lo releve del secreto profesional para poder efectuar las denuncias. También ayer escuchaba el abogado defensor de los supuestos involucrados en este hecho, donde manifestaba que las dos supuestas víctimas, ninguna había ratificado la denuncia. También es real, y lo hemos hablado muchas veces,
que hay un proceso en el abuso sexual que es primero, y una de las etapas del abuso sexual es, digamos, la negación. La negación, y sobre todo yo creo que esa negación, al margen de que hoy no sea ley, esa negación se ha incrementado con el tema de esta propuesta que sigue rondando de las falsas denuncias. Vos te imaginas que hay víctimas de abuso sexual cuyos abusadores se encuentran libres y ese abusador tiene todo el derecho del mundo de iniciar en el caso de que la ley salga, de iniciar una acción por falsa denuncia donde la pena sería mayor de la que está hoy prevista en el código. Claro. Entonces, la verdad, creo que ya el solo hecho de mencionar que existe la posibilidad que salga un proyecto de esta índole aleja a las víctimas de lo que es la denuncia, de lo que es la ratificación y de lo que es someterse a un proceso judicial que, créeme, que es altamente revictimizante, porque es, en el caso de los menores, una revisación, cámara Gesell y demás, y en el caso de los adultos, digamos, es revivir el momento, creo que de los más traumáticos que una persona puede llegar a vivir. Y cuando digo personas, te estoy hablando no solo de las mujeres, porque también ha surgido este caso de violencia institucional terrible, que si bien el cuerpo médico forense no detectó lesiones respecto de esta denuncia, creo que en la comisaría sexta, donde fue detenido un chico y que la madre denunció abusos sexuales por parte de los funcionarios policiales de una manera totalmente brutal. Y en esto sí me voy a solidarizar con el doctor Álvaro Cantos, que es el fiscal interviniente, que a mi modo de ver tomó las medidas pertinentes para evitar el entorpecimiento de la investigación, sin perjuicio de ello y con el informe del cuerpo médico forense donde no se detectan lesiones compatibles con abuso sexual. El doctor Cantos ahora, según un comunicado que emite el Ministerio de Gobierno y Culto, de Seguridad y Culto, anunció que va a iniciar las acciones legales contra el fiscal. Mi pregunta es la siguiente. La mayoría de la sociedad se queja cuando los fiscales no actúan y cuando los fiscales actúan evitando el entorpecimiento de la investigación hasta que se devele cuál ha sido la verdad, sufre este tipo de sanciones. Mi total y absoluta solidaridad con el fiscal, el doctor Álvaro Cantos, a quien conozco, pero sobre todo a quien conozco profesionalmente cómo ha trabajado, y en un caso sumamente emblemático, que es el caso de Federico Guardo, que todos lo conocen. Es un caso de un reincidente pirómano, así, un pirómano reincidente, que le ocasiona la muerte a su novia y a su suegra y posteriormente a su novia, Paola Enríquez. En ese caso, el desenvolvimiento del doctor Guardo fue impecable, no solo a nivel el del doctor Cantos, perdón, no solo a nivel legal, sino a nivel humano y de contención de Mercedes, la mamá de Paola Enríquez. Entonces, toda mi solidaridad en este momento que está atravesando el colega, el doctor Álvaro Cantos, por cumplir su función dentro de lo que es la violencia institucional, que depende del Ministerio Público Fiscal, el área de violencia institucional. Claro. También hay casos que justamente salieron estos medios hace unos días en el interior sobre todo, de difundir videos sin consentimiento, sobre todo a aquellas personas que tuvieron pareja menores de edad, ¿no? Sí. ¿Cómo se encara este tipo de situaciones cuando les toca hacer las denuncias correspondientes en la comisaría? Ya iba a intervenir fiscalía y la familia, ¿cómo puede contener a estos jóvenes? Mira, ese punto que has tocado, el último, creo que es lo único que la familia puede hacer. Te explico por qué. Lo tengo en el interior porque me consultan. Hay 3 tipos de situaciones. Está él o la menor que manda fotos a un adulto con el cual no tiene relación. Y si tuviera relación, estamos hablando de un abuso sexual porque estamos hablando de una menor con un mayor de edad donde hay asimetría de edad. Por ende, estamos hablando de un abuso sexual, un delito. Bueno, lo dejemos. Por otro lado, tenemos mujeres que trabajan vendiendo fotografías. Y esas fotografías después son usadas a modo de extorsión. Y después tenemos el otro caso, que es el nuevo, que yo comparto fotografías íntimas porque soy muy dueña,
te hablo de cualquier rango etario, con mi pareja o con quien estoy manteniendo un vínculo, se me rompe el celular, lo llevo a arreglar y desde la casa, donde a mí me arreglan el celular, me viralizan los videos o las fotos. Entonces, en los 3 escenarios tenemos un denominador común que es una violación a la intimidad. Ahora mi pregunta es, yo puedo efectuar la denuncia, la justicia puede tomar las medidas, pero ¿qué pasa justamente en el interior donde la población es chica, es reducida, nos conocemos todos? Y digo nos conocemos porque yo soy de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, y si bien vivo aquí desde los 13 años, no dejo de pertenecer a mi pueblo. Claro. Nos conocemos todos y este video se viraliza. Todas las acciones, y esto te lo digo como abogada y a nivel personal, yo creo que todas las acciones que el Poder Judicial y la unidad de abuso sexual pueda tomar respecto de las medidas tendientes al cese, llegan tarde, porque el video ya lo ha visto todo el pueblo. Claro. Entonces lo único que queda es este último punto que vos decís, ¿qué contención puede brindar la familia? Y aquí entramos en un terreno bastante escabroso. Primero, porque la familia no sé si está preparada para una situación así. Claro. Segundo, al viralizarse, segundo, no sé si una menor está preparada para pasar al escarnio público y a que se conozca su intimidad, todo un pueblo, y al no poder salir, dejar de escolarizarse y demás. Y tercero, que se ha evidenciado menores que han atentado contra su vida debido a la violencia que han sufrido. Esta violencia producto de la viralización de videos íntimos. Si bien Santiago del Estero ha avanzado un montón en lo que es la ley de porno venganza, evitar la difusión de los videos íntimos, pero ¿qué pasa cuando esto ya se ha hecho? Todas las medidas judiciales que llegan tarde. No porque la justicia llega tarde, sino porque la denuncia se hace cuando la víctima toma conocimiento que sus fotos andan circulando. Claro. Entonces las medidas que el Poder Judicial tome ya han llegado tarde porque las fotos las ha visto todo el pueblo. Claro, sí, seguro. ¿Entiendes? Entonces yo creo que en esto sí hay que trabajar mucho y sí comparto con lo que hablaba la vez pasada con Edgardo Alón, de sacar una ley de prevención de violencia en el noviazgo que no solamente hace referencia a prevenir la violencia entre los vínculos de menores que estén de novios, sino también a preservar ese aspecto de la privacidad. Pero ¿qué pasa si yo llevo mi teléfono a una casa donde no lo conozco, ven que tengo una foto y ellos de la misma casa deciden viralizarlo? Claro. El video ya lo ha visto todo el mundo. Ahora, la justicia, ¿qué medidas toma? Y la medida que toma, como yo digo, ¿me compensa el daño sufrido? No. No me compensa. Por ahí capaz que lo agrava. Lo agrava. Porque encima nos damos con que hay una sociedad, hay un gran sector de la sociedad, pese a que se ha avanzado mucho en derechos, hay un gran sector de la sociedad que todavía sigue repitiendo, ¿y para qué se graban? Es aberrante. A ver, yo dentro de las 4 paredes de mi casa y con mi intimidad soy dueña de mi cuerpo, de mis derechos sexuales, hacer lo que se me plazca con mi pareja, con mi acompañante de turno, con mi novio, con mi marido, con quien fuese, y eso no habilita, incluso te hablo más, hasta con un cliente, en el caso de que ejerza la prostitución. Claro. Eso no habilita a que se vulnere el derecho a la privacidad. No habilita bajo ningún punto y está configurado como delito. Entonces, corrámonos de ese lugar del mandato de también, bueno, quién las manda o quién nos manda, porque así no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada y no va a dejar de ser esto un simple comentario en el pueblo. Y mientras tanto, ¿quién piensa en la víctima? ¿Quién piensa en la familia de la víctima? Y cómo continúa la víctima su vida. Porque esa víctima no se va a ir del pueblo, tiene que seguir viviendo ahí. Y recordemos que los pueblos, a ver, Carolina, la que iba a la escuela, la abogada. Fulana, la que se sacó la foto.
Es así. Claro. Sí, 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 Es sí. así. No, 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 no. Yo conozco, es así, no, no, no nos vamos a engañar. Fulano, no, el que peleó con la mujer lo han corrido. Tal, no, el que le mete un tiro al padre. Te rotulan, en los pueblos te rotulan. Entonces es muy grave lo que se está lo que están viviendo las mujeres, sobre todo las mujeres. Y también esta extorsión, que eso sí está como porno venganza, esta extorsión de que si vos no vuelves conmigo, tengo un video, que lo cual lo voy a viralizar. Es un grado de violencia extremo, extremo. Y otros casos es, si vos no vuelves conmigo, lo voy a viralizar y si no, págame tanto. Claro. O sea, el delito configurado de todas las maneras posibles y una única víctima, la persona a la cual su intimidad se ve totalmente vulnerada. Entonces es muy preocupante, es muy preocupante. Yo siento que se ha avanzado mucho, que las redes y los dispositivos hoy nos sirven un montón, pero el mal uso que se les está dando es terrible. Es terrible el mal uso que se les está dando por parte, sobre todo de los jóvenes. Y cuando te digo jóvenes, ya no te hablo de 18 años, te hablo de chicos de 12 y de 13. Y sí, sí, sí. De chicos de 12 y de 13 que a veces chatean y conversan con otros chicos de la misma edad y resulta que si otro chico de la misma edad resulta ser un adulto de 50, 60 años que está atrás de una pantalla haciéndose pasar por alguien de la misma edad. ¿Me entiendes? Entonces también a los papás, como mamá, también controlar eso. Y eso no, pasa que es muy finito el límite con el adolescente entre te protejo, te resguardo, a te invado. Pero ¿saben qué? Yo prefiero pecar por invasora y no lamentar después. Claro. Porque ha habido casos en Buenos Aires, más precisamente, que se han hecho públicos. Debe haber en todo el país, pero en Buenos Aires se han hecho públicos donde citaban a señoritas de distinto rango etario para trabajos y son las que después han aparecido muertas. Araceli Funes, hoy es el caso que se me viene a la mente, que fue citado un empleo y era citada por un asesino que no la conocía y por el solo hecho de ser mujer la termina matando. Claro. Entonces es muy grave lo que está pasando. Es muy grave. También es muy grave la violencia simbólica que se ejerce, que noto que todavía hemos avanzado mucho, hemos conquistado muchos derechos a las mujeres, pero el otro día escuchaba una discusión de dos grupos de varones. A varones te hablo, habrán tenido 15, 16, en una esquina de plena avenida Belgrano, donde le decía, ay, deja de llorar como mujer, deja de lamentar como mujer. O sea, pareciera ser que el lamento o la parte débil solamente está atribuida a la mujer y el hombre tiene negada esa posibilidad de lamentarse, de llorar o de sensibilizarse porque parece ser que pierde la masculinidad. Y aquí sí me parece importante, Roberto, que lo enganchemos con este tema aberrante que ha ocurrido en Chaco. Ahí está. Me parece aberrante. Cuando escuché esto de estos chicos, porque yo presto mucha atención a los diálogos de la calle y sin que esto me convierta en chusma, perdón. No. Presto mucha atención porque, y le decía, ay, te estás quejando como mujer. No sé por qué era el tema. Deja de quejarte como mina. Digo yo, y si estas frases se traspolan o si después se trasladan a que que se queja, este niño que se queja, este adolescente que se queja es víctima de violencia. Claro. Este chico por parte de su novia, ¿se irá a animar a denunciar? Si hoy el mismo grupo de amigos le dice que no se queje como mina. Y es lo que ha terminado pasando en Chaco. Una pareja totalmente tóxica, una persona, una mujer totalmente desequilibrada, que termina matando y quitándole la vida a un joven de 29 años que tenía toda una vida por delante, destruyendo una familia. Claro. Sin contar los episodios anteriores, donde según se conoce por los medios, rayones de camioneta, destrucción de motos, encierros, golpes, amenazas permanentes, escándalos en los lugares de trabajo. Entonces, vos dices, ¿qué pasa? Primero, ¿qué pasa con la sociedad que está violenta? Pero ¿qué pasa con los hombres que no se animan a denunciar?
Y créeme, Roberto, que la tasa es altísima, es alta, pero también como que se ha naturalizado que la violencia de género es del género femenino, hacia el género femenino. Y la violencia de género, la violencia no reconoce géneros. Hay mujeres que son altamente violentas. Son violentas a nivel físico y violentas a nivel psicológico. Claro. Y logran amedrentar, logran convencer que nadie te va a creer o que si vas a denunciar, lo mínimo que va a pasar es que se te van a reír, cosa que también es real. Si vos como hombre vas a denunciar que tu pareja te pega y alguno de los funcionarios policiales que están se va a reír. Seguro. Y no me digan que no. Seguro, sí. Entonces por eso no van a denunciar. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha terminado la historia en Chaco con esta muerte? El segundo caso de una menor, una chica, en este caso no es menor, tiene 25 años, jovencita, con toda una vida por delante, que termina con la vida de su novio de 29. El primero fue Nair Galarza, un caso emblemático porque es la primera joven mujer con la condena más alta prevista por el Código. Y en este caso me parece que está encaminado a lo mismo. La verdad que es sumamente lamentable, la familia está destrozada, obviamente, sobre todo porque para ellos no ha sido sorpresa este desencadenante. Ellos ya venían advirtiendo, el grupo de amigos venía advirtiendo, y es como que vos vienes advirtiendo y sabes que en cualquier momento, pero nunca te esperas que ese momento llegue. Vos lo sabes que pasa, pero no te imaginas cuándo. Y que llegue de la manera en cómo ha sido todo. La verdad que es muy lamentable. Entonces esto sí es llamar a la reflexión. Hay una generación, lamentablemente yo estoy muy resignada, hay una generación que creo que es la nuestra, un poco menos, un poco más, que no va a denunciar. No va a denunciar. Seamos realistas, no va a ir a denunciar. Yo no lo veo una persona de 56 años que vaya y denuncie y mi mujer me pega. No veo, sinceramente. Entonces creo que... Está el perjuicio sobre todo ahí, ¿no? Por supuesto, el prejuicio. Vos vas... Sí, señor, le tomo la denuncia, en el mejor de los casos. Si no, tú me decís, sí, señor, hago una exposición. Sí, bueno, mi esposo me pega. Lo primero que hacen, sí. ¿Y sabes qué? Y también falta formación en derechos, falta formación real en ley Micaela en los funcionarios policiales. Formación, y cuando te digo formación real, es formación real que la pongan en práctica y que dejen de convencer a quien va a hacer una denuncia que haga una exposición policial. Esto lo voy a decir hasta el cansancio. Y otra cosa que después te voy a comentar, como para cerrar este tema, yo creo que hay que trabajar mucho con los jóvenes y con los adolescentes respecto a empoderarlos sin que eso implique resaltar su machismo, respecto a hacerles conocer sus derechos, respecto a saber que tienen los mismos derechos que una mujer en cuanto a ser resguardados de la violencia y los mismos derechos a acceder a puestos de trabajo, los mismos derechos así como la mujer materna de paternar, las mismas obligaciones de las tareas de cuidado. Yo creo que eso va a cambiar mucho porque como que va a equiparar la balanza. Pero hoy por hoy, te digo, como abogada, mi esperanza son los jóvenes, son los adolescentes. Nuestra generación y la generación más grande es como que está convencida de que, bueno, él también cómo se va a dejar pegar. Claro. ¿Cómo no va a reaccionar? Yo escuchaba declaraciones de caso de este chico, de Chaco, que decían, pero ella medía unos 60, él era un chico alto. ¿Qué tiene que ver? Ahora, si hubiera sido al revés, si él se hubiera defendido, hoy está detenido. Claro. ¿Y sabes por qué muchos hombres no denuncian? Porque saben, también volvemos a las falsas denuncias para que la gente entienda, no estoy en contra. Hay denuncias verdaderas y denuncias falsas. Sí. ¿Sabes por qué también no denuncian? Por temor a la falsa denuncia. A que si tiene un hijo, la mujer diga, hay abuso de mi hijo. A que si se ha rozado con algo, me ha pegado o me amenaza. Claro. Entonces, ese también es otro freno para el varón que se siente violentado para denunciar. Y volviendo al tema que te he dicho, después te voy a comentar, es el siguiente. Vos sabes que yo celebro mucho el que primero empezó con estos espacios de acercar derechos, de comunicar a través de formatos y hablar de temas legales y de temas de actualidad, fue Gabriel Claramonte, a quien le mando un gran saludo, que está en Radio 3. Y hoy he visto con mucho agrado que muchas plataformas digitales
tiene un espacio, una columna jurídica, lo cual está muy bueno. A mí lejos de sentir que, han copiado. Está muy bueno porque esto que ustedes están haciendo es un servicio enorme, Sí. que seguramente a mucha gente que está escuchando le puede llegar a abrir la cabeza, le puede al menos disparar un pensamiento de, che, capaz que sí, capaz que no. Y el hecho de que vos te plantees las cosas, dicen los psicólogos que cuando vos lo ves al problema, ya has empezado a resolverlo. Claro. Eso es lo que dicen. Cuando vos lo reconoces como problema, es como que ya has empezado el camino para resolverlo. Ahora, cuando vos no lo ves, no lo distingues o no lo niegas, es difícil. Es así. La verdad que es muy lamentable lo que está pasando. Es muy lamentable. Bueno, Caro, ¿cómo hacemos para ubicarte? Bueno, primero en mis redes, Carolina Vargas. Y segundo, bueno, mi teléfono, 3854-068-473. Decirte que las consultas pueden ser presenciales o de manera virtual para gente del interior o gente que no pueda trasladarse para hacerlo presencial. Y también darte la noticia que quienes nombren el programa se les va a hacer un descuento en cuanto al costo de la consulta. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.